Y ahora nos quedan unos minutos para unas preguntas y podemos hacer una meditación también. Bueno, mi pregunta es muy fácil y la primera que quiero por lo menos que me responda lo que usted cree por lo que es el mal de ojo, que lo ha nombrado antes, que me responde algo, me genera algo de inquietud. ¿Qué entiende el budismo como el mal de ojo? Que usted es muy interesante. Lo ha nombrado. Y después le haré otra cuando me conteste. Gracias. Realmente no sé nada del mal de ojo, pero sé que es aceptado en muchas culturas, sin ningún contacto, ¿no? A través de los siglos han surgido esta idea del mal de ojo. ¿Qué le sugiere a usted? Que bebés muy pequeños, cuando le miran intensamente, se enferman. Pero no lo entiendo conceptualmente porque nunca lo enseñaron, pero lo he vivido, ¿no? Porque yo cuando era pequeño tenía ojos muy grandes, ¿no? Mi madre dice que parecía un extraterrestre. Y vi fotos que realmente parezco un extraterrestre. Entonces, cuando me paseaban, ¿no? Todo el mundo me miraba y quedaba mirado. Quedaban atentos. Entonces, todas las semanas yo tenía mal de ojo, ¿no? Entonces mi madre me tenía que llevar a una curandera en Uruguay para quitarme el mal de ojo. Pero eso es muy gallego. ¿Eh? Eso es muy gallego. Eso es muy gallego. Pero funcionaba. Yo me sentía enfermo y esta curandera decía unas oraciones. Tenía una planta que volía mucho y me hacía ciertas cosas con la planta y me tiraba de la espalda, ¿no? Del cuero de la espalda. Y mi madre me llevaba tanto allí que ella se cansó, ya no quería más negocio, entonces le enseñó cómo hacerle a mi madre, ¿no? Entonces de ahí en adelante mi madre sabía cómo quitarme el mal de ojo, ¿no? Entonces yo sé que hay algo, ¿no? Un segundo. A lo mejor Luis sabe. Un segundo. No, quiero decir que a lo del mal de ojo se le atribuye unas características de tono menor, ¿eh? Y quizá es porque todo lo relacionado con culturas antiguas, con el chamanismo, en la sociedad occidental está muy devaluado, ¿no? Pero hay un texto muy interesante de Bruce Lipton que se llama La biología de la intención, que habla de experimentos concretos, fijando la intención en la maldad o en la bondad o en el afecto, en la compasión, el efecto que produce en otros seres. Y se ha llegado a comprobar que colectivos de personas con capacidades mentales seleccionadas llegan a alterar sistemas binarios de positivo y negativo, alteran incluso a las máquinas concentrados en una intención determinada. Y por lo tanto, un grupo de personas concentradas en perjudicar a un ser pueden conseguirlo, igual que pueden sanarlo. De ahí que hayan sanaciones a distancia, basadas en el poder de la intención, y la biología de la intención es un tema interesantísimo. Entonces ese mal de ojo es un conocimiento, yo creo, ancestral, en donde se protegía porque podía haber una intención aviesa en la mirada y en la intención, y entonces luego funcionaba. Muy bien. Sobre el poder de la intención, como bien dice Luis, yo he escuchado a Wendayer y él también hace la misma reflexión. Yo no sé si Wendayer está dentro de la nueva era que usted tanto menciona, pero él dice que si tú tienes una intención, como ha dicho Luis, puedes llegar a conseguir lo que de alguna forma tú crees, pues acabas creándolo. Pero bueno, aparte de esto, que mi pregunta iba por lo de antes, que me pasa muy habitualmente, que usted ha dicho que si compartes la meta, y le he preguntado yo en voz baja por qué ocurre esto, que no se consigue la meta. Y usted me ha dado la respuesta diciéndome que la meta no se consigue porque tú lo das como hecho y reduces tu nivel de interés hacia conseguirlo. Pero a mí me pasa muy habitualmente que ya no es por mí, sino porque la meta que yo tengo que conseguir como intermedio son entre dos partes, ¿vale? Y cuando dejo algo entredicho de que algo se va a realizar, no soy yo el que no lo realizo, sino es alguna de las dos partes que se me viene abajo. No cierro la operación y me quedo un poco pues con la sensación de que igual me tenía que haber callado porque hay un espejo para mí. Pues yo doy esa explicación por buscarle una
una explicación de que cuando tú lanzas, el poder del verbo que decía usted antes, cuando tú lanzas algo, en algún sitio alguien lo escucha y en algún sitio alguien se lo cuenta a alguien para que eso se reduzca, o no sé, le busco una explicación que no encuentro, pero ahora me he empezado a callar, y me va mejor, cierto es que me va mejor. Y esto lo quiero compartir con los demás porque yo he sido siempre de mucho compartir las alegrías y los sufrimientos, y ahora pues me estoy intentando callar y hablar de hechos consumados y no de experiencias en camino. Muy Gracias. bien, muy bien. De hechos consumados, sin caer en los extremos. No queremos ser a propósito secretos, pero no queremos decir las cosas innecesariamente. Y si nos observamos, decimos mucho innecesariamente, y eso es lo que crea obstáculo, porque ahí rápidamente se filtran motivaciones no tan puras, ¿no? Egocentristas, ambición personal. De todos los males peores, podemos decir, la ambición personal es el mal peor, ¿no? Entonces, hoy en día se acercan a mí muchas personas queriendo enseñar meditación y dar cursos, y detrás de esa aparente buena intención altruista, ¿no?, de querer servir al mundo, hay mucha ambición personal, ¿no?, de querer destacarse, de querer concretar y lograr y ser importante. Entonces hay que tener mucho cuidado, eso nos come por dentro. Entonces, ser prácticos, pragmáticos. En Estados Unidos se dice on a need to know basis. On a need to know basis. Quiere decir que vamos diciendo la información en la medida que sea necesaria, útil, beneficiosa, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante. Entonces, sin ocultar nada, ¿no?, sin mantener nada secreto que pueda ser de beneficio a los demás, pero también sin derrochar energía innecesariamente, porque crea obstáculos kármicos. Muy bien. Una pregunta por allí. En cuanto a lo que hemos hablado, la identificación con el propio cuerpo, la identificación con la mente, siento que una cosa es saberlo, entenderlo, y otra cosa es realizarlo. Yo sé muy bien que este cuerpo se va a morir, me he pasado un año diseccionando cadáveres, sé bien qué es eso, sé que no soy este cuerpo, pero a mí si me pisan un pie, a mí me duele. Si yo tengo un gran dolor, especialmente con el dolor, no soy capaz de decir ahí hay dolor. Ahí hay dolor. Digo, me duele a mí. Entonces veo que hay una gran diferencia grande entre entender las cosas intelectualmente y realizarlas realmente, ¿no? Sí, eso es algo que deberíamos entrenar. Nos deberíamos entrenar en este sentido, ¿no? Cuando el Buda enseñó mindfulness o la atención plena, lo enseñó en 4 contextos, ¿no? La atención al cuerpo, la atención a las sensaciones, la atención a la mente y después la atención a la fenomenología en general. Entonces la primera atención, ¿no?, que tenemos que desarrollar es la atención al cuerpo, ¿no? Porque ahora nuestra atención está allá afuera, difusa, ¿no? Tenemos que interiorizarnos y dedicarnos a sentir. Y en el Mahayana, como parte de esa práctica, se hace mucho hincapié en pasar esta barrera de mi cuerpo, de mi cuerpo. Entonces, cuando estamos sintiendo, y esto es algo que se puede hablar, pero como tú dices, lo deberíamos practicar y acostumbrarnos, cultivar esta idea. Sentir, meramente sentir, el puro sentir, el genuino sentir, sin la idea que yo estoy sintiendo mi cuerpo. Ese yo sintiendo mi causa muchos problemas y nos aleja de la verdad, ¿no? Pone filtros innecesarios. Y después viene la segunda fase, después de soltar el mí, es el cuerpo.
¿no? Y empezar a sentir los órganos, no el cuerpo, diferentes órganos. Y después hasta podemos concentrar nuestra conciencia en una parte, ¿no? En un núcleo de células, ¿no? Y sentir ahí. Y eso no nos roba humanidad, ¿no? Eso no nos quita, ¿no? No nos roba dignidad. Seremos más libres, más genuinos, ¿no? Porque quitamos este filtro que le hemos impuesto a la realidad. Pero es algo que tenemos que cultivar, entrenar una y otra vez, esta conciencia o atención plena o recolección del cuerpo. Muy bien. Entonces a lo mejor podemos hacer eso ahora, ¿no? Meditar juntos, hacer el cultivo de la atención al cuerpo. Sí. Yo te iba a preguntar porque tengo un conflicto con dos palabras. Muy bien. La semana pasada habías hablado de regocijo. Es bueno el regocijo. Y me crea conflicto con el orgullo, que era malo, ¿no? La semana pasada hablábamos del orgullo. Para mí es parecido, a lo mejor no lo entiendo yo bien, no sé. Pero regocijarte de algo que haces bien o sentirte orgulloso de algo que haces bien, no sé dónde está la diferencia del concepto. Me crea... Vale. Entonces, el enfoque en estos versos de Shantideva es enfocarnos en el bien que hacen los demás y en la felicidad que hacen los demás. Pero por supuesto, deberíamos reconocer y alegrarnos de nuestra felicidad. Pero mejor, para que sea más puro, para que no se filtre esta emoción tóxica del orgullo, alegrarnos del mérito y la virtud que hemos hecho, ¿no? No necesariamente el estado, sino el bien que estamos desarrollando, las buenas intenciones. Y eso es parecido al cuerpo, ¿no? De repente aparece el mí y de repente estamos enfocándonos en la virtud, ¿no? Entonces tenemos que aprender a enfocarnos en la mera virtud, ¿no? En la mera felicidad, sin el mí tóxico, sin tratar de adueñarnos y agregarle un valor, ¿no? Moral a eso. Era el concepto de las dos palabras, que no sé, las comprendo como lo mismo. No entiendo la diferencia entre orgullo y regocijo. Entonces, orgullo... A lo mejor es cuestión de traducción. Sí, orgullo es darle valor a un atributo personal, ¿no? Por encima de, ¿no? En diferencia a otros, ¿no? ¿Captan esa idea? Y el regocijo es alegrarnos, simplemente sentir alegría por la felicidad ajena o la virtud que produce esa. No hay ningún valor asociado, no hay ningún valor agregado. No estamos diciendo que eso es más importante que otra cosa, simplemente nos estamos alegrando. El orgullo siempre se está comparando, siempre hay una referencia del otro. Entonces el regocijo no hace comparaciones. No, me voy a alegrar, esa felicidad es mejor de Lolina que esta persona. Nunca nos regocijamos de esta manera. Sí. Entonces piensa de esta manera, ¿no? Imagínate que está un padre viendo a su hijo en el escenario, ¿no? Tocando su primer obra de piano o lo que sea, ¿no? Entonces, orgullo. Es decir, ese es mi hijo, gracias, y se para, ¿no? Regocijo es cuando se alegra del otro que tocó la obra, ¿no? Alegrarnos de lo que hizo, ¿no? Que no está esa toxicidad. Entonces, orgullo es cuando de alguna manera hay un valor mío. Esto yo salgo ganando, esto es mejor para mí, ¿no? Y regocijo es cuando, indiferente a mí, al valor que yo me atribuya, eso es bello y lindo y merece ser reconocido. Entonces yo siempre utilizo ese ejemplo de padres viendo a sus hijos jugar deportes o estar en el escenario y cómo hacen esa distinción cuando alguien pierde y algo gana. Una vez celebran, ¿no? Su hijito y hasta están enfadados porque otro ganó el medalla de plata y él le tocó el bronce, ¿no? Esa distinción, la medalla de plata y el bronce.
Y es más, en Estados Unidos, me imagino que aquí en España también, tuvieron que llevar a algunos padres a la cárcel, ¿no? Cuando están viendo los partidos de fútbol de los hijos, pues se ponen tan y le pegan al árbitro. Muy... Lo toman mucho más serio que los hijos, ¿no? Cuando se habla de orgullo divino. Orgullo divino. Eso es muy puro, eso es parte de la práctica del Vajrayana, es identificarnos con nuestra divinidad, ¿no? Desarrollar, como diríamos, muchas veces dice, sentir la presencia del Buda, sentir que tú eres Buda, identificarte, creer esa verdad. Ese es el orgullo divino, que es un aspecto de la visión pura de la realidad. Vemos a otros como Budas y nos vemos a nosotros mismos como Budas. Esa es la base, la tesis por la cual se basa o se fundamenta la práctica del mantrayana, el yoga del Buda o el yoga de la deidad, ¿no? Primero identificándonos con esa divinidad, ¿no? Es difícil, pero es transformadora. ¿Por qué? Por consecuencia, soltamos la identificación con el cuerpo, con el personaje, con las etiquetas, con los nombres, con la raza, con el grupo étnico, grupo social, etcétera, etcétera. Vamos descartando todas esas máscaras, ¿no? Y eventualmente solo teníamos que identificarnos con la luminosidad de la conciencia, ¿no? Y eso es muy difícil aferrarse. Garras. En ese sentido, yo creo que lo has preguntado porque el orgullo tenía una connotación negativa, ¿no? Claro, pues. Sin embargo, yo creo que no puede haber connotación negativa porque el orgullo que sientes de esa naturaleza no es tu naturaleza, es la misma, idéntica naturaleza de todos los seres. Por lo tanto, no estás hablando del orgullo de tu naturaleza, sino del orgullo de la única naturaleza que existe en todos los seres. Por lo tanto, no es nada propio. Y por lo tanto, el concepto de orgullo como aspecto negativo queda difuminado. Muy bien. Sí, muy bien. ¿No? Entonces ese orgullo no tiene ninguna connotación. Simplemente estamos usando una palabra que habituamos usar.